es una gran promesa. Es una gran promesa que Jesús dejó, ¿verdad? Lo vimos el domingo, ¿verdad? Que Él se va a preparar lugar. La idea el propósito de Dios era que para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Pero esa es una posición, es una posición de la cual Él está hablando. Entonces, en Juan 16:13, dice que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ves? Amén. Él lo guiará a toda la verdad. ¿Ve usted? A toda la verdad. Ahora sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Ves? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Este es el Espíritu de verdad. Sabemos que es el Espíritu de Dios. Jesús estaba hablando en esta ocasión antes de Pentecostés. Sabemos que este Espíritu regresa en el día de Pentecostés. Amén. Porque Él, allá en el río, en el agua, baja a Jesucristo y se queda en Cristo. Cristo empezó a hacer su obra. Y después de la muerte de Cristo, entonces fue prometido para el hombre. Amén. Cuando Él está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ves? Cuando venga, no había llegado. Amén, porque Jesucristo estaba en la tierra. Amén. Entonces, en el día de Pentecostés, dice la Biblia que en capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la Biblia que estaban todos reunidos. Pentecostés era una celebración, era una fiesta del conteo, donde todos recogían las cosechas de los primeros frutos del año, las primicias, y se reunían en la fiesta en Pentecostés y llegaba, dice la Biblia que ahí llegaba gente de todas las naciones. ¿Escuchó eso? Hasta ticos habían ahí. Hasta ticos. De todas las naciones, dice la Biblia, que se reunían en la fiesta de Pentecostés. Gloria al nombre del Señor. Vea qué bonito es esto. Mientras todos estaban reunidos celebrando la fiesta de Pentecostés y contando y viendo aquellos frutos, la cosecha, había un grupo de hombres, de familias, en el aposento alto. Amén. En el aposento alto, que ya llevaban días de estar ahí, adentro del aposento alto. Amén. Esperando que esta promesa se cumpliese cuando venga el Espíritu de verdad. Amén. ¿Están entendiendo? Y mientras esa fiesta de Pentecostés estaba ahí, estos hombres que estaban en el aposento alto estaban esperando que el Señor les había dicho: no se vayan, quédense en Jerusalén, quédense ahí, no se muevan. Amén. Hasta que venga la potencia de lo alto, que era la promesa del Espíritu, este Consolador. Y mientras ellos estaban ahí celebrando la fiesta, de repente se oyó un estruendo, dice la palabra. Se oyó un estruendo, dice, como de un viento recio que soplaba. Y descendió el Espíritu de Dios en lenguas de fuego. O sea, se vio aquello. Entró en el aposento alto donde estaban los que estaban esperando la promesa.
¿Escuchó eso? Los que estaban esperando la promesa. Y posó sobre cada uno de ellos de donde ellos estaban sentados. Amén. Y de Pentecostés hacia hoy aquí presente, ese mismo espíritu ha estado en algunos hombres que se han arrepentido de verdad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué es este espíritu? Para guiarlo a la verdad. Amén. Para no hablar por su propia cuenta. Gloria al nombre del Señor. Ahora en el verso 15 del 14 está la promesa. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso estaba diciendo que el hombre tiene necesidad de un montón de cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay que sentirse culpable. Yo les aseguro humildemente que yo me siento más culpable que todos ustedes en esta mañana. Mire, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Ves? Porque nosotros tenemos necesidades de un montón de cosas. ¿Verdad que sí? Y esa es la vida. Esa es la vida. Pero nosotros no debemos dejar que la vida viva en nosotros. Nosotros vivir la vida que debemos vivir. No debemos esperar que la vida nos analice, sino nosotros analizar la vida. Porque nosotros decimos, está ahí, ¿qué estás haciendo, hombre? Que te veo ahí triste. Es que estoy analizando la vida. No, la vida lo está analizando usted. Amén. Entonces, mire aquí lo que sucede y vea las partes esenciales, cómo el hombre debe vivir en esta tierra, para que esté bien, que si no va a estar mal siempre. Porque nosotros estamos necesitados de un montón de cosas, yo también. Yo necesito un montón de cosas. Mi vida pide un montón de cosas. Mi carne pide un montón de cosas. Amén. Si no, no estuviera predicando este mensaje. Amén. Si yo no sintiera esas cosas en mí, yo no estuviera predicando este mensaje. Porque eso es lo que lo hace uno despertar las necesidades. Amén. Pero son necesidades que se van a quedar en esta tierra. Ahora nosotros tuvimos una pequeña conversación con mi familia ahí y me dice ella, no, por si todas estas cosas se van a quedar aquí. Es cierto. Es cierto. El día que el hombre muere, se anula todo el acta de necesidades terrenales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estas necesidades no son cosas que a nosotros nos ayudan a vivir. No. No son cosas que nos ayudan a vivir bien. No, son cosas que nos ayudan a vivir mal. Gloria al nombre del Señor. ¿Escuchó eso? Amén. Pero hay una necesidad que es la necesidad de todas las necesidades, que cubre toditas las necesidades, que es la necesidad de servir a Dios y de guardar sus mandamientos. Si me amáis, dice, guarda mis mandamientos. Cuando el amor de Dios está en el hombre, está completo, no ocupa más nada. Cuando este espíritu está en el hombre, no ocupa más nada. Porque este espíritu se encargará de protegerlo, de cuidarlo y de darle todas las cosas que usted necesita. Y de quitarle todas las cosas que usted no ocupa. Este Espíritu Santo se encargará
de limpiar la basura de la casa. Amén. ¿Escuchó eso? Se encargará de sacar la basura de la casa. Este espíritu. Ahora, mire, si me amáis, guarda mis mandamientos. Primera parte. Amén. Ahora dice, recuerde que son palabras de Cristo. Él está hablando, Él está diciendo, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuánto le aman esta mañana? Amén. Amén. Entonces vamos a empezar a guardar los mandamientos como tiene que ser. ¿Qué sucede después? Cuando usted le ama y guarda sus mandamientos, ¿qué sucede después? Dice Jesús, yo rogaré al Padre para que les dé el Consolador. ¿Ha escuchado eso? Yo rogaré al Padre. Oye, escuche eso. Ni siquiera usted tiene que rogar. Lo que usted tiene que hacer es amarle y guardar sus mandamientos. Nada más, eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que Él lo está mandando a hacer. Él lo está mandando a hacer a usted y a mí, a amarle y a guardar sus mandamientos. Entonces usted tiene que orar y decirle, Señor, yo quiero amarte y guardar tus mandamientos, pero que sea una necesidad. Si usted no tiene esa necesidad, dígale, Señor, yo necesito esa necesidad en mí. Amén. Y que se vayan todas las necesidades. Porque nosotros llenamos el corazón de las necesidades que a nosotros nos convienen carnalmente. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no llenamos el corazón de la verdadera necesidad que debe haber en nosotros. Amén. Entonces aquí, no se preocupe que hay suficientes energía. Ahora mire usted, si estoy hablando muy duro le bajan el micrófono. Mire la palabra. Y yo rogaré al Padre, ¿ves? Él. Es la manera como Dios trabaja con el hombre y la mujer y el joven. Amén. Es la manera como Dios trabaja. Lo que pasa es que sabe una cosa, la iglesia no sabe servir a Dios. No sabe servir a Dios. Y en esta vida todo lo que se mueve en contra. Y todo lo que vivimos lo vivimos en contra de nuestra voluntad. Amén. ¿Verdad que sí? Todo lo que vivimos lo vivimos en contra de nuestra voluntad. Sí, Señor. Se casa en contra de su voluntad. Tiene el niño en contra de su voluntad. Hace las cosas en contra de su voluntad. Y todo es en contra de la voluntad. ¿Sabe por qué? Porque no hay una guianza. No hay una guianza. Porque el creyente tiene una manera de vivir diferente a todas. De pensar y de vivir, de actuar y de hacer. Necesidades diferentes a las necesidades de los demás. Amén. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Escuchó? Usted tiene un consuelo. Usted tiene un consuelo en esta vida, ¿verdad? Pero dice que nos dará otro consolador. Porque si yo estoy enfermo, yo llamo a la familia me consuela. Pero ese consuelo es un poquito, se va. Pero este no, este para que esté para siempre con nosotros. Es un consolador que está vigilando todititos los vacíos que hay en nuestra vida. ¿Escuchó? Mire, le voy a decir algo. Todas las cosas que el hombre hace, todas las cosas que hacemos nosotros, usted almuerza, cena y desayuna porque tiene una necesidad de alimentarse.
Usted toma agua porque tiene sed. Amén. Amén. Usted se casa porque necesita una familia. Gloria al nombre del Señor. Son necesidades. Amén. Usted trabaja porque necesita. Usted, si yo no necesitara dinero, no trabajo, hermano Salvador. A mí no me gusta trabajar. No, a mí no, a mí no me gusta trabajar. Pero tengo que hacerlo a la fuerza porque es una necesidad que yo necesito. Porque se necesita esto. Porque si no, no vivimos. Y así todos enfermos como estemos ahí, cojeando. Hay que ir a trabajar porque hay cosas que nos esperan, que tenemos que cumplir. Y el hombre peor. Hermano Salvador, el hombre es el cajero automático. ¿Ves esos cajeros automáticos ahí? Ahí en el... Así es el hombre. Eso mismito. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cómo nos están usando. Hay que ver a nuestro alrededor quién nos está usando. Porque a nosotros solamente nos debe usar el Espíritu Santo. No nos debe usar nadie más. Amén. Nadie. Entonces, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora viene el verso 7, viene el contexto, como Jesús lo explica. Dice, el Espíritu de verdad, que es el mismo de Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Escuchó? No hay pase para el mundo. Amén. El mundo no tiene pase a este Espíritu. Porque cuando vino en Pentecostés vino a 120 personas. Nadie más recibió el Espíritu Santo. Nadie más recibió esa vida. Y los que lo recibieron demostraron y manifestaron que en ellos había una vida totalmente diferente. Y de esas 120 familias fue el principio del Evangelio apostólico. Fue el principio del Evangelio apostólico. Que fueron los que recibieron esta vida. No fue para nadie más, fue solamente para los que estaban esperando y a los que se les había sido dada la promesa. Amén. ¿Escuchó eso? No era para nadie más. Porque esto es algo fino y delicado. Esto es algo, mire, este es lo mejor que nosotros podemos tener, que es este Espíritu, al cual el mundo no puede recibir. Primero, no lo puede recibir. ¿Y por qué no lo puede recibir? ¿Por qué no lo puede ver? Amén. Dice, porque no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estará. ¿Escuchó? Mire, hay que conocerle, hay que verle y hay que recibirlo. ¿Ves? Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos tener cuando venga el rapto. ¿Ves? Eso es lo que usted necesita y yo necesito. ¿Qué necesito yo para predicar? Que todavía estoy aprendiendo y ya no aprendí. Ese espíritu. ¿Qué es lo que usted necesita para venir aquí? Este espíritu. ¿Qué es lo que usted necesita para recibir la palabra? Este espíritu. ¿Qué es lo que usted necesita para salir contento y fuerte de aquí? Este espíritu. Si usted no lo recibe aquí, va a salir peor que como ha venido. Sí, es que eso es lo que sucede. No sé, ese culto a mí hoy no me gustó. No sé, es que ese culto
Es que hay algo extraño. No, 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 es que aquí no hay nada extraño. El extraño es uno. Según como esté nuestra vida, según como esté nuestra conciencia. Mire, y aquí yo quiero decir algo que me quedó grabado de Moisés de una vez que lo escuché predicar hace unos años, hace como 10 años más, donde él estaba diciendo, aquí a la iglesia no venimos a escuchar cosas bonitas para la carne, estaba diciendo. Aquí no venimos a escuchar cosas que nos gusten escuchar a nosotros, decía él. Aquí vamos a venir a escuchar lo que no nos gusta escuchar, amén. Y eso es lo que hace a un creyente ser maduro. Porque de aquí se han ido un montón porque no les gusta escuchar la palabra. Yo no leo la palabra con nada. Como está escrita. Ni le pongo discernimiento. No. La Biblia es clara. ¿Qué dice la Biblia? Que el mundo no lo puede recibir y listo, así se queda. Si hay mundo en nosotros, mundanalidad, déjeme decirle que no. Hay que votar eso. Hay que sacar eso. Porque no lo podemos sentir. ¿Qué es ver, sentirlo? ¿Qué es ver, creerlo? ¿Qué es verlo actuar en nosotros? Ese es el espíritu. Y hermano Eri me estaba diciendo, hermano, ¿cómo estás haciendo? ¿Estás bien de salud, hermano? Sí, estoy bien. Me dice, veí que estabas predicando el mensaje de la señal, qué bueno, dice, lo estaba escuchando. Le digo, la segunda parte la prediqué muy delicado de salud, le digo, estaba muy, le digo, afectado de la salud, pero le digo yo, le estaba diciendo, si yo no hago esto, yo me enfermo, hermano, y sí es cierto. Si yo no predico un domingo, yo paso toda la semana enfermo, decaído, deprimido y, ¿cómo se llama eso? Depresivo. Lo que pasa es que yo no ando diciendo ahí, mira, ve Andreita, no, yo no ando, mire, yo soy fuerte. Y Dios me hizo así, ¿sabe por qué? De la manera como yo me crié. No. Le digo, hermano Eri, me dice hermano Eri, dice, sí, hermano, le digo, si yo esté enferma como usted, le digo, si yo no saco el domingo, le digo, yo paso la semana enfermo. Y sí es cierto, Dios sabe que no estoy mintiendo, porque yo siento tanta necesidad en mí. Ahora mire usted, y yo esto no lo hago por fanatismo, que ¿quién va a querer predicar? Sí, Pablo dijo, algunos predican el evangelio por ciertas necesidades y por ciertas cosas, unos por envidia, otros por fanatismo, otros por un montón de cosas, pero unos lo predican de verdad, porque lo sienten. Pablo lo dijo. Hay muchos predicadores que lo harían por diferentes razones, por plata y por todo. Aquí no hay dinero, ni yo tengo nada. Ahora mire, aquí, ¿qué dice? Que el mundo no le puede ver ni le puede conocer. El profeta dice en el mensaje, Dios cuida de ti, en el párrafo 17 de este mensaje, Dios cuida de ti. Escuche lo que el profeta dice. Únicamente hay una sola manera que usted será capaz de recibir este maravilloso consolador. Aquí viene el detalle y lo duro. Aquí viene lo duro. Prepárese, preparémonos. Porque hay muchos que estamos mal bautizados. Bueno, lo digo, me incluyo yo, porque no me gusta culpar a los demás sin primero ser culpable yo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que están mal bautizados. Únicamente hay una sola manera que usted será capaz de recibir este maravilloso consolador, y es cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hechos capítulo 2. Los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 37 en adelante. Dice la palabra del Señor. Vea qué bonito es esto, cómo es la manera, cómo nosotros entramos en esto, y debemos de buscar esa razón nosotros, debemos de buscar esa manera, debemos de alcanzar esa gracia y esa salvación. Hechos capítulo 2 y verso 37 en adelante. El profeta dice que solo hay una manera, y esta es la manera es a base de arrepentimiento. Aquí dice así, 2, 37, 36.
en adelante, para que podamos entenderlo. Vea lo que dice. Aquí está Pedro predicando después que recibió el Espíritu Santo. Porque en el capítulo 2 es donde ellos reciben el Espíritu, el Consolador del cual yo les estoy hablando. Entonces aquí ya Pedro está hablando la realidad, donde él está hablando sobre vamos a empezar, el verso 36 termina la expiación de Jesucristo y cómo Cristo resucita y fue exaltado como Señor y Cristo. ¿Quién lo exaltó? Pedro. Amén. Pedro lo mostró y lo manifestó como era. El verso 37 en adelante es la exhortación al arrepentimiento y cómo bautizarse. Verso 36 del 2 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Por eso es que los trinitarios dicen que este bautismo era para Israel. Sí, trinitario. Dicen que era para Israel, pero no. Porque vamos a ver aquí el contexto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque Pedro estaba predicando a esta gente. Todos los que estaban ahí eran israelitas. Habrían de otras partes, pero eran judíos los que estaban aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro lo exaltó a la casa de Israel porque ellos eran los que los habían crucificado. Aquí es donde se confunde la denominación. Pero Pedro no le está hablando a los creyentes israelitas. Pedro le está diciendo la verdad a los que habían dicho: crucifícale, y la sangre de Cristo corra sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. A eso les estaba hablando, que es totalmente diferente al creyente. Sin embargo, esta gente se arrepintió. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37 dice: al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Signo de pregunta: ¿qué haremos? Ellos escucharon estas palabras y dijeron: ahora estamos terminados, ahora estamos listos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque crucificamos a aquel a quien no debíamos haber crucificado. Mire, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Hay que vigilar los pasos que nosotros damos, los pensamientos que tenemos, las acciones de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Yo le estaba diciendo a alguien, no sé si en mi familia les estaba diciendo, que la vida del hombre es un camino. Y uno nunca sabe con lo que se va a topar en el camino. Hay que estar preparado. Uno nunca sabe con lo que se va a topar en el camino. Yo les aseguro que el hermano Moisés no esperaba la muerte de su esposa. Yo no esperaba que a mí me diera un cáncer terminal y que Dios me sanara. Bueno, no esperaba que me diera y me dio. Y Dios me sanó. Gloria al nombre del Señor. Uno nunca sabe con lo que se va a tropezar en el camino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Había una salida. Estaba el Espíritu, estaba la promesa, el Espíritu de verdad, el Consolador. Y le dice, Pedro les dijo, primero les dijo: arrepentido. ¿Qué es lo que el profeta dijo? Aquí únicamente hay una sola manera que usted será capaz de recibir este maravilloso Consolador, y es cuando usted cree en el Señor Jesucristo
confiesa sus pecados, se arrepiente. ¿Escuchó eso? Se arrepiente. Arrepentimiento no es caminar de rodillas sobre clavos y vidrios y espinas. Arrepentimiento es no volver a hacer las cosas. Si usted está haciendo algo incorrecto, que nosotros sabemos, nadie es justificado por esto. Todos sabemos cuando hacemos el mal, cuando estamos actuando en contra del Señor. Todos sabemos. ¿Qué es arrepentimiento? Decir: Señor, te he fallado. La Biblia dice: más que sacrificio, necesito arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es andar ahí. No. Arrepentimiento es no volver a hacer las cosas, borrado totalmente. Es una decisión hasta aquí. Amén. Arrepentimiento no es lo que el mundo cree que es arrepentimiento. Arrepentimiento es el arrepentimiento verdadero. Es no volver a hacer las cosas. Es aceptar la culpa en nosotros, ponerlo delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, hasta aquí. Cuando usted hace eso, entonces cuando el Consolador, el Espíritu, va a empezar a trabajar en usted. De menos no. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es este el Consolador, que es este el Espíritu de verdad, que es este el que cuida de usted y de mí, que es este el que provoca la necesidad de servir. Si usted tiene necesidad, independientemente de la vida que usted esté viviendo y en la manera que usted esté viviendo y como usted esté, si usted siente una necesidad real como el hambre y la sed, ¿escuchó eso? Entonces usted diga: el Espíritu de Dios está trabajando conmigo. De menos que nosotros vengamos aquí a regañadientes, porque eso es lo que, mire, yo digo esto con mucha pena y mucho dolor, pero lo tengo que decir, aunque allá vaya a sentirme mal en mi casa, me olvidaré de estas cosas. Pero una de las cosas que venimos aquí a regañadientes y fríos, sin ganas, es porque venimos por compromiso. Es porque venimos a la fuerza, como arrastrando cadenas. Es porque venimos, es porque estamos, no sé, no sé qué palabra decir, pero esto es terrible, porque no hay cosa más fea y horrible que hacer algo en contra de la voluntad de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Si usted viene de esta manera, mire, eso es tremendo, yo lo entiendo. Y el domingo hay toda cosa que se adhiere, que hay que lavar los platos, que hay que hacer el pinto, que hay que cocinar, que amanecí con sueño, que me acosté tarde, que tengo que hacer esto. No, mire, el día de reposo. Por eso Dios bendice a Israel. El día de reposo, los judíos no hacían nada. Nada, era un día dedicado al Señor. Era un día para el Señor. Nadie hacía nada. Nadie salía de su hogar. Todo el mundo se concentraba y estaba ahí. Y Dios guarde a alguien se saliera de eso, porque lo bien lo. Por eso yo siempre le he dicho al Señor: Señor, y yo oro por un pastor. Yo oro por un pastor aquí. Ahora usted dirá: ¿y a este qué le pasa? Pero este no es el pastor. Yo nunca he dicho que soy el pastor de esta iglesia. Yo soy el que predico aquí. Yo oro por un pastor. Cuando aquí venga un pastor, usted se va a dar cuenta lo que es un pastor. Y yo me dedicaré al evangelismo, porque eso es lo que yo siento hacer un día. Y aquí voy a estar hasta cuando el Señor me tenga aquí. Pero yo deseo ir a evangelizar.
donde yo pueda gritar, donde yo pueda decir gloria a Dios, donde yo pueda ir a la iglesia, donde yo pueda ir a esas cosas. Porque donde está el don de evangelista, ahí. Amén. Y mire aquí lo que sucede. ¿Qué dice? Que hay que arrepentirse primero, que hay que bautizarse. Y entonces, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es una promesa. Ahora dice, porque para vosotros es la promesa, para los judíos y israelitas y los que estaban ahí. Y para vuestros hijos, para las generaciones. Y para cuánto y para todos los que están lejos, incluyendo nosotros, fronteras, continentes, países, naciones, reinos, diferentes lenguas y colores. Amén. Para todos los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Escuchó? Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Porque Él le dijo en el capítulo 1 del libro de los Hechos en adelante, usted encuentra cuando Teófilo estaba escribiendo el segundo tratado, él dijo a este Jesús, el que había hecho las maravillas, el que se había manifestado y todo lo que estaba diciendo, y después él siguió diciendo por ahí del verso 6 del 1, y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa de lo alto, la potencia de lo alto, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, a donde él estaba predicando. Y esa promesa que Él les dijo se estaba cumpliendo ese día se estaba cumpliendo esa palabra, que esa promesa que Él les había dicho, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, donde todas las plantas, los pies pisares los apóstoles, me seréis testigo, amén, en todititas las naciones de la tierra, dice Él, empezando desde Jerusalén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahí empezó esta promesa. ¿Para cuánto el Señor nuestro Dios llamare? El que se bautizó mal no lo recibe. Amén. Porque cuando yo digo el que se bautizó mal, es porque se bautizó sin arrepentimiento. Como los que se bautizan y regresan al mundo, esos no se bautizaron. Es lo que estaba diciendo el día pasado, que el que se bautiza y nace en la iglesia, se queda en la iglesia, hasta morir en la iglesia, y se queda al lado de su pastor y su iglesia, aunque el profeta dice que la iglesia no es importante, que lo único importante es Cristo. Ahí lo vamos a ver más adelante. Es el que se queda, el que nace, como el hermano Scarlett, como el Michel y todos los que estamos aquí. Mi hermana Michelle llegó chiquita, allá, cuando estábamos a la otra vez pequeñita, como de 7 años creo que tenía. Y el que se arrepiente de verdad, y este espíritu llega, este espíritu llenará toditas las necesidades. Es porque es un consolador. Curará todititas las necesidades, raíces de amargura, que son una de las cosas que no dejan recibir el Espíritu Santo, aunque usted se haya bautizado en un buen espíritu. Raíces de amargura no deja recibir el Espíritu Santo. Blasfemia no deja recibir el Espíritu Santo. Pecado no deja recibir el Espíritu Santo. Amén. Hay pecado, aunque esté bien bautizado, aunque usted esté bien, pero si hay pecado no recibe el Espíritu Santo. Ahora se lo voy a poner fácil. El hombre se pudo haber bautizado porque le gustó, porque escuchó bonito, porque escuchó bien, o porque le sonó bien, o porque algo sucedió en él. Puede ser. Pero el Espíritu Santo este Consolador no hará su obra hasta que se haya arrepentido. Que ese arrepentimiento es nunca más volver a hacer las cosas que son en contra de la justicia divina del Señor Jesucristo. Amén. Dice, confiesa sus pecados
se arrepiente, se le administra a usted el bautismo cristiano y hay una promesa que Dios, hasta ahora llegué a donde yo pensaba llegar el domingo, y es una promesa que Dios lo llenará a usted. Oiga, escuche, lo llenará con el Espíritu Santo. Esa es su promesa. Él no puede retractarse en eso, es su promesa. Yo siempre he dicho que si una persona fue perfectamente enseñada y se arrepintió y creyó de su corazón en Dios con todo lo que había en ella, y cuando fuere bautizado inmediatamente, el Espíritu Santo vendrá sobre ella, porque Él así lo prometió hacer. Él lo prometió, recibiréis el Espíritu Santo, porque la promesa es para nosotros. ¿Ve usted? ¿Escuchó eso? Ahora, habló claro Jesús y lo explicó claro. Él dijo aquí en Juan 14, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Ves? Ahora, una manera de no recibir el Espíritu Santo es porque no lo puede captar o no lo conoce. Pero una vez el hombre conoce el Espíritu Santo, lo capta y lo puede sentir y lo puede ver por la palabra, entonces no hay manera que se pueda detener el Espíritu Santo para venir a nosotros. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora imagínese usted, esto suena como quien dice que el Espíritu Santo a usted no le va a quitar nada. No, usted lo va a regenerar, lo va a pulir. El Espíritu Santo no le va a quitar nada. El Espíritu Santo no le va a quitar sus hijos. El Espíritu Santo no le va a quitar su esposa. El Espíritu Santo no le va a quitar lo bonito de este mundo, de este planeta. El Espíritu Santo no le va a quitar el carro. Que a un día me dice alguien, pero mira, dices que fíjate que no, estás equivocado. El Espíritu Santo no le va a quitar a usted lo que Dios a usted le dé. No, el Espíritu Santo no le va a quitar a usted tener lo que a usted le gusta tener y ver y recibir conforme sea lícito, como dice Pablo. Es que la gente cree que el cristiano tiene que andar harapiento y sucio y hincado de rodillas y que todo el mundo le dé y que todo el mundo lo cachetee y que todo el mundo le quite. No, ¿quién dijo eso? No, que hay que poner la otra mejilla. No, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús no estaba hablando de eso. Un día les voy a explicar qué era lo que Jesús dijo: cuando te den una mejilla, poner la otra. Yo le voy a explicar bien a qué se refería Jesús con eso. No a lo que el mundo cree, que si te meten por aquí, tenés que poner la otra porque te den más duro. No, quién sabe cómo salir conmigo, ¿me entiendes? Porque no se trata de eso. La gente cree, el mundo cree que el cristiano tiene lo quieren andar majado ahí, como que no, que no es que sos pastor, que no es que sos diácono, no es que sos músico, no es que sos cristiano. Y es del diablo. Y ya ahí como chantajeando. Ahí es donde yo les digo la verdad. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver. Entonces, mire, ¿por qué no lo recibe? ¿Por qué no lo reciben? Ahora, ¿por qué no se recibe el Espíritu Santo? La Biblia lo explica clarito. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no lo recibe? La Biblia nos explica claro por qué no se recibe el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 16. Ahí la Biblia lo explica clarísimamente. Aquí no es lo que yo quiero meter el Espíritu Santo hasta para las orejas en esta mañana. Pero vea lo que dice. 3:16. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Escuchó? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ves? Ahora dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dijo aquí, dice, porque el mundo no le ve, ni le conoce, ni le cree. El Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. No le cree, ni le ve, ni le conoce. Y mire lo que Jesús está diciendo. El que en él cree, verso 18, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Escuchó eso? Por eso no le puede recibir, porque el que está condenado no puede recibir este espíritu. ¿Escuchó? Pero esto es para los que no creen. Hablo claro, la Biblia, Jesús lo explica claramente. Esta no es una exhortación, no, esta es una orientación. Esta es una orientación cómo se recibe la promesa de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No hay manera de que pueda recibir el Espíritu, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Ves? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, el cual derramó su sangre en la cruz. Se fue y en una transfiguración, amén, de carne, lengua de fuego, para que el hombre recibiese lo que él le había prometido 50 días antes de su partida. ¿Escuchó eso? Ahora, escuche lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Escuchó? La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Escuchó? Por eso dice la Biblia, más el que practica la verdad. ¿Y quién nos hace practicar la verdad a nosotros? Aquel Espíritu que fue prometido en Juan 3, 16, 13, cuando dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todita la verdad. ¿Ves? Cuando venga. Ahora, no es que va a venir en esta mañana. No es que va a venir mañana. Ni en el 2030, sé que llegamos, que no creo, o en el 2040. No, ya vino en el día de Pentecostés. Hace más de 3000 años que Él vino. Y Jesús, hace más de 3000 años, Él dijo, cuando éste venga, y ya vino. Ya está aquí. La promesa está aquí lista, está en la palabra escrita. Es únicamente que nosotros podamos verlo y recibirlo, pero es la única manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas. Porque Jesús dijo claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí no dijo solo al hermano Daniel, solo al hermano Miguel, solo al hermano... No, Él dijo al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Esta era una profecía. Era una profecía. Que Dios, los hombres amaron más la luz, las tinieblas que la luz. Y Jesús estaba ahí. Apenas lo estaban conociendo. Pero era una profecía extendida donde Dios vio el final de los tiempos y vio la actitud y la manifestación de los hombres de este tiempo. Ahora el que cree la palabra es un diamante, como dijo hermano Eri. Y en Costa Rica es peor. No, guardísimo en Costa Rica. Aquí que la cosa es seria.
Aquí para que usted haga crecer una iglesia tiene que hacerle una denominación, si no, no la hace crecer nunca. No. Mire, por eso es que el hombre no recibe el Espíritu Santo, porque ama más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles son las tinieblas? El pecado. ¿Qué son las tinieblas? Las cosas del mundo, porque el mundo está envuelto en tinieblas hoy en día. El mundo está envuelto en una tiniebla. Y esa luz que resplandece, que se ve dentro de las tinieblas, yo lo estoy viendo en esta mañana. Yo estoy viendo las tinieblas. Usted dice, ¿cómo? Yo estoy viendo las tinieblas de este mundo hoy, ahorita aquí. Y estoy viendo las luces de los creyentes resplandecer en las tinieblas. Ahí se ve, ahí está. Ahí están esas lucecitas que brillan. Y eso es lo único que Dios está viendo. Y esos son aquellos que tienen la promesa. Amén. Dice la Biblia que los creyentes verdaderos resplandecerán como luminares dentro de las tinieblas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aunque este mundo esté en tinieblas, porque dice Salmo, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque eso es este mundo. Usted va ahí manejando. Aquí va manejando usted. Va caminando en valle de sombras de muerte. Dígame si no es así. Va en una moto, va caminando en valle de sombras de muerte y se monta en un avión mucho peor. Aunque dicen que es el transporte más seguro, para mí no. Sí, hermano. Todo lo que usted está comiendo muerte. Lo que el hombre está comiendo hoy en día, está comiendo muerte. Amén. Gloria al nombre del Señor. No temeré mal alguno, dice, porque mi Dios está conmigo, dijo David. Ahora dice, la gente hoy en día, dice él, escuche eso lo que él dice. La gente hoy en día, él está hablando esto que yo estoy hablando. Yo no estoy leudando nada. Por eso les dije, yo no me gusta sobrepasar los límites de Dios. Párrafo 18 del mensaje Dios cuida de ti. La gente hoy en día, la razón que ellos no reciben eso es porque interfiere con su vida espiritual que ellos desean vivir. ¿Lo escuchó? La manera como nosotros deseamos vivir en esta tierra es lo que no deja que recibamos el Espíritu Santo, o que el hombre reciba el Espíritu Santo. La manera como nosotros queramos vivir, hay que tener mucho cuidado con la vida que nosotros vivimos, con lo que anhelamos vivir y cómo estamos viviendo. Hay que vigilar eso, porque eso a nosotros nos quitará esta promesa. No la quitará porque es una promesa que está escrita, pero no vendrá a nosotros esta promesa porque se necesita una vida regenerada, una vida pegada, una vida necesitada de Jesucristo. Amén. Una vida, a ver, ¿cuántas veces lee el hombre la Biblia en el día? ¿Cuántas veces el hombre ora? ¿Cuántas veces el hombre medita en el Señor? ¿Cuántos espacios toma el hombre en el día y en las noches para orar? Ay, 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 ese es el problema. Amén. Dice, es porque interfiere con su vida espiritual que ellos desean vivir. La Biblia así lo dice. ¿Ves? El hombre sí la Biblia así lo dice. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 15, si no me equivoco, dice la Biblia que aquí está el detalle porque Primera de Juan, capítulo 5, verso 15, dice así, 14.
Primera de Juan. No, no es aquí. Pero la escritura que quiero leer dice así. Escucha lo que dice. No améis al mundo, pero por ahí es. Dice, yo por eso lo imprimo la escritura, por aquello que yo apunte mal, porque yo no memorizo, yo todo lo hago anotado. Y si por alguna razón apunto mal, dice, no améis al mundo. Ustedes saben que esta escritura está en Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. ¿Ves? Es la manera como nosotros vivimos. Es lo que él dice. Es porque interfiere en su vida espiritual que ellos desean vivir. ¿Ves? Es la manera porque el hombre no lo recibe. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ves? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo esto? Porque lo primero que Dios dijo en su promesa, en Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Y aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué el hombre no ama a Cristo? Por 2:15. Ahí es. Aquí. Dice, ¿qué es lo que esto significa? Que los hijos no deben amar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo escuchó? ¿Ves? Dice que la vanagloria de los ojos, ¿escuchó eso? Que es todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que nos gusta, todo lo emocional de nosotros y las cosas que están en este mundo, dice la Biblia que son pasajeras. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Son pasajeras. Estaba hablando con un amigo que yo vi ayer, un amigo mío de hace muchos años. Cuando yo lo conocí a él en la flor de su juventud, tenía el pelo por aquí, parecía un indio, pelo lacio, larguísimo, negrito, musculudo, un hombre ahí. Y un día, ayer yo lo estaba viendo, y él ya sin ese pelo, ya como yo, sin pelo, canoso, encurvado. Y le digo yo, y lo conocí por la voz. ¿Vos sos fulano? Sí, me dice. ¿Y vos sos sultano? Sí. Ese soy yo. Le digo, ¿cómo estás de viejo? Y me dice, seguro vos estás chavalo. Ya se te fueron los coloches, se te fue todo. Porque eso es pasajero. A él se le cayó el pelo. La vanagloria de los ojos, la vanagloria de este mundo. Y lo primero que le pregunté a tu esposa, ya no la tengo. ¿Por qué? Porque se le cayó el pelo, se le cayó el músculo, se le cayó todo, y ella lo dejó. Hay mucho cuidado. Los años que pasan por nuestros lomos nos deforman. Porque agua, viento, tierra, esto se deforma. Y si ese ojo espiritual no cambia, si ese ojo natural no cambia lo espiritual, ahí eso del diablo llega y muestra la vanagloria del mundo.
dice que son pasajeras, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ya voy a terminar. Dice aquí, la Biblia dice que el mundo, dice, el hombre ama las tinieblas más que la luz, porque sus hechos son malos. Y una persona, dice, el que ama caminar en tinieblas y hacer cosas malas, que ama las obras malas, no puede amar, dice, al Espíritu Santo. Él lo aclara, que es consolador, que ese que está diciendo Jesucristo es el Espíritu Santo, a ese que nosotros debemos amar, y ese es el que opera. Mire, ¿qué es lo que hace que el hombre pueda creer este mensaje? Mire lo que es Dios de inteligente, mire lo que es Dios de tremendo. Mire, ahora ya, pues ya los libros, ya nadie lee libros. Ya las aplicaciones quitan las cosas y ponen solo lo que es centrado. Pero usted agarra un libro de los que están ahí y lo lee desde el primer párrafo, del capítulo 1 en adelante, usted ve que el hermano empieza a hablar de historias y de cosas como un libro común y corriente. Pero en cada palabra que el hermano dijo, hay una cosa que descubrir. Y la gente empieza a leer el libro. No, pero es que este libro es lo que habla de historia. No, yo no encuentro nada. A mí me han dicho que ese libro yo no encuentro nada. Cuando yo repartía libros, yo ahí no encuentro nada de eso. ¿Qué es ese libro? Leí el libro y no encontramos nada. Se nota. Pero cuando usted leyó el libro, encontró algo. Cuando el mensaje vino a mi familia, encontró algo. Cuando yo leí el mensaje mire, yo este mensaje no lo creía. Y no lo creía por oídas y por labios, porque hablaban de este mensaje del profeta Estedad, que le decían en aquel tiempo, por ahí del año 90. Cuando yo tenía como 13 años, escuché al hermano Mónico y escuché al hermano Marco Marín, Dios lo tenga en su mano, hablar del profeta Estedad y que yo era apostólico. Esa es mentira, yo decía eso yo no lo creo, pero nunca había leído, solo por emoción. Pero cuando yo leí el mensaje, cuando yo leí el primer libro, me di cuenta, y yo sí encontré algo que creer. Amén. Y que a mí me hagan descreer esto, quién sabe. Ahora ve lo que dice, ya voy a terminar. Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mire usted, la vanagloria del ojo y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ves? La vanagloria de la vida proviene del mundo y no de Dios. Por eso es que el que tiene la vanagloria de este mundo y ama al mundo y las tinieblas no puede recibir el Espíritu Santo. Mas el que ama la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora, ¿qué dice Mateo 24:35? ¿Qué dice ahí? Mire lo que dice. Que todas las cosas pasarán. Mateo 24:35, ojalá lo haya apuntado bien, si no me ayudan. Dice, aquí, del 24:34 al 35 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que iba a acontecer? Cielo y la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque aquí hace un contexto. Amén. La vanagloria de este mundo, las cosas de este mundo son pasajeras, pero el que ama la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué un día se cierran las lámparas de nuestros ojos? Todo se termina. Pasamos de una dimensión a otra dimensión. Mire, cuando yo estaba grave, ¿se acuerda cuando nosotros le predicamos al hombre allá? Le fuimos a predicar, le dijimos que después de ese accidente, el que seguía se moría. ¿Se recuerda, hermano? Nosotros fuimos y le predicamos a un hombre y le dijimos, aquí tenemos hermanos de testigos,
había tenido un accidente. Y le dijimos, si no buscas a Dios hoy, el siguiente no te salva. Y no se salvó. El que siguió se lo llevó. Como 3 meses. Y se fue. Yo me lo encontré allá arriba, cuando yo estaba enfermo. Mire, usted está loco. Cuando yo entré a ese lugar, porque yo entré a ese lugar, no entré, lo veí por una ventana como así grande. Yo estaba de este lado, había una cortina tenebrosa, pero un vidrio de cristal con una fortaleza que usted no se imagina. Totalmente inconmovible. Allá estaba, del otro lado, estaba en el lugar de descanso. Y estaban todos ahí. Ahí estaban viviendo. Y me llamaban y me decían, este es el lugar donde tiene que estar. Aquí no hay dolor, aquí no hay llanto, aquí no hay preocupación, aquí no hay nada. Pero no, ahí en ese lugar no había nada de este mundo. No se podía ver nada, era una puerta estrecha. Y mientras yo estuve tocando ese lugar, no había dolor, no había absolutamente nada. Yo me sentía común y corriente, así como les estoy hablando. Pero cuando yo bajé por las escaleras y regresé, el dolor entró. Cuando yo pisé la tierra, el dolor entró otra vez de nuevo y fuerte. Por eso le estoy diciendo. Una vez la ventana de nuestro ojo se va, todo se queda. Amén. Pongámonos de pie. En el mensaje Gocé en tierra de bendición, en el párrafo 19, el profeta dice, ahora usted pudiera haber oído antes estas escrituras, dice. Pero prestemos mucha atención a ellas. ¿Son ellas verdaderas? Dice él. Son más verdaderas que estar usted sentado en esta iglesia, dice, en esta noche. Ellas son más verdaderas que ser el estado de Arizona. Ellas son más verdaderas que ser usted un ser humano viviente, dice usted. ¿Escuchó eso? Eso es grande. Que la palabra, que estas escrituras que estamos leyendo son más verdaderas que aún lo que nosotros como humanos somos en esta tierra. ¿Escuchó? Y aquí es donde las doctrinas se quedan en el fondo de los mares. Aquí nadie es la verdad, aquí la única verdad es la palabra. Por eso yo no creo en doctrinas ni en denominaciones. Y yo eso lo capto a leguas. Amén. ¿Por qué? Porque los que estudiamos el mensaje nos damos cuenta de lo que él dice y de la manera y el contexto que él lo dice. Dice que la palabra es más verdadera que el estado de Arizona, que la palabra es más verdadera que nosotros como seres humanos y si somos vivientes es más verdadera. Ellas son la palabra eterna de Dios y sus promesas, y cielo y tierra pasará, pero esas palabras nunca pasarán. Ellas tienen significado, dice, significado sublime, pero nunca significarán nada para usted hasta que Dios se las revele a usted. Cuán hermoso es saber que Él cuida de nosotros. ¿Ves? Cuando esta palabra no es revelada al hombre, cuando esta palabra no está haciendo efecto en el hombre, es como que usted por cajeta le den una piedra. ¿Usted sabe lo que significa? Que le digan, te voy a dar cajeta, le den una piedra. Y usted muerde eso. Esa es la palabra cuando no ha sido revelada al hombre. Cuando el hombre no ve la palabra, no siente la palabra, no hace un efecto en nosotros. ¿Cuál es el efecto que tiene que hacer la palabra? Que amargue en nuestra vida, que amargue en nuestro vientre, que nos retuerza, que nos, como desplumar a una gallina viva, que le saque toda la escoria, que le saque toda la hilacha y todo el pecado que hay en nosotros. Para eso es la palabra. Como el alfarero, ese canto queda grande cuando decimos, Señor, barra en tus manos quiero ser, pero barra en tus manos queremos ser para eso, que el Espíritu nos saque todititas esas cosas. Así, ¿qué hace el alfarero? Agarra el barro como viene,
lo amasa y empieza a sacar toda la cochinada hasta que quede el vaso limpio. Entonces cuando nosotros vemos la palabra y creemos la palabra y captamos la palabra y es revelada a nosotros, entonces ella empieza a sacar todititas esas cosas de nosotros. Y cuando la palabra empieza a sacar todas esas cosas de nosotros, es cuando nos vamos a sentir bien en la iglesia y contentos. Es cuando vamos a amar el mensaje. Y es cuando usted le va a decir al predicador: hermano, qué buen mensaje que predicó usted. Ahora sí me siento. Porque es la palabra cuando empieza a sacarle esas cosas a usted. Cuando lo empieza a limpiar. Entonces, es cuando el culto usted le va a saber bien. Es cuando usted va a venir a las oraciones. Es cuando usted va a escribir las peticiones. Es cuando usted va a ofrendar. Es cuando usted va a hacer todas las cosas que usted tiene que hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra le está sacando todo de usted lo malo y le está dejando lo que tiene que ser un trigo. Es un significado sublime. ¿Ves? La palabra es un significado sublime, pero nunca significará nada para usted hasta que Dios se la revele a usted. Cuán hermoso es saber que Él cuida de nosotros. Así que si el hombre, él fue hecho para querer ser confortado. Así que entonces, si él no capta la manera de Dios, entonces él toma una manera para sí mismo. Y él tratará de subestimar algo que ocupe el lugar del Espíritu Santo. Amén. ¿Ves? Y todos nacemos confortables, para vivir en confort, para ser confortados, para vivir bien, y está bien. Pero dice que estas cosas, dice, cuando nosotros nos volcamos a estas cosas que son del mundo, entonces dice, subestimamos la manera de vida del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros queremos hacer esta vida confortable de la carne, entonces nosotros alejamos, el Espíritu Santo no puede trabajar con nosotros. Entonces no podemos captar la palabra. ¿Escuchó? Dice, sustituir es la palabra, sustituir al que ocupa el lugar de ese Espíritu Santo. Hoy yo quiero que ustedes presten atención a ello. Un hombre o una mujer que no acepta el Espíritu Santo, dice él, amén, que no acepta el Espíritu Santo, el Consolador, dice él, tratarán ellos mismos de consolarse con algún sustituto falso que Satanás les presentará a ellos. Este es el problema. Aquí es donde está el detalle. Aquí es donde está el detalle, porque hay dos espíritus que están en esta tierra. Dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo, de Satanás. Si nosotros retiramos el espíritu de Dios y no vivimos la vida del espíritu de Dios, amén, entonces el espíritu del diablo nos va a poner una vida confortable. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque podemos estar viviendo una vida con el espíritu del diablo, no una vida con el espíritu de Dios. Hay que tener mucho cuidado cómo queremos vivir la vida. Porque es la manera de vivir la vida de nosotros, es la manera que mostramos con cuál espíritu estamos viviendo. Amén. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Ahora, mire lo que le voy a decir. No podemos entender esto, ni captar esto, ni vivir esto, hasta que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros. Entonces vamos a aprender a discernir con cuál espíritu estamos viviendo. Pero si nosotros queremos vivir una vida consolable en nosotros, y no dejar que el Espíritu de Dios nos consuele, entonces ¿quién nos está consolando? El profeta dice que el diablo traerá un consuelo de él y lo pondrá en nuestras barbillas para que nosotros pidamos por él. Amén. Entonces, yo les pido en esta mañana que empecemos a vigilar la manera y la vida que estamos viviendo y que queremos vivir. Con esto no le estoy diciendo que tiene que dejar el trabajo. Con esto no le estoy diciendo que tiene que dejar de cuidar su familia y quedarse encerrado en el hogar y no voy a salir a ningún lado porque aquí hay mundo. No, pues no le estoy diciendo eso. Únicamente lo que usted está viendo y lo que está creyendo en la palabra. Yo le aseguro una cosa, que Dios
es poderoso y es grande. Hay demasiada bendición, hay demasiada confort en Dios para tenerlos a nosotros con una vida que nosotros podamos vivir bien. Amén. Y podamos andar bien y podamos hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Porque Él cuida de nosotros. Ese es el propósito de este Espíritu Santo, para acomodarnos todas las cosas como nosotros necesitamos vivir. En esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos permita vivir conforme la ley del Espíritu Santo. Él tiene demasiado para nosotros, demasiada vida para nosotros, demasiada riqueza para nosotros. Nosotros de Él podemos obtener toditito lo que nosotros queramos. Él nos va a poner a nosotros, Él nos va a armar el rompecabezas de esta vida. No lo armemos nosotros. El rompecabezas de esta vida no lo armemos nosotros. Usted no trate de armar el rompecabezas. Deje que el Espíritu de Dios arme ese rompecabezas. En esta mañana vamos a dar el pase al Espíritu Santo, que Él nos dirija. Que Él dirija nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias. Que Él dirija nuestra vida. Yo le voy a asegurar una cosa, que si Él entra a dirigirnos a nosotros, usted va a tener muchísimas riquezas. Véalo de la manera espiritual. El profeta dice, las bendiciones más grandes están del otro lado. Del otro lado. Yo no las veo, yo no las conozco, pero sé que ahí están. Y no hay cosa más bonita que el regalo de sorpresa. Ahí usted va a ser feliz. La felicidad que usted va a tener allá cuando Dios le muestra, aquí están tus riquezas, aquí están tus bendiciones, aquí está lo que yo vine a preparar lugar para ustedes. Aquí está tu mansión, aquí está todo lo que necesitas. Aquí está todo lo que deseabas tener. Aquí no hay dolor, aquí no hay llanto, aquí no hay pecado, aquí no hay nada de esas cosas, va a decir. Y ahí es donde nosotros vamos a vivir de verdad. Aquí estamos luchando. Y lo único que a nosotros nos puede sostener es que vivamos en esta palabra. Aquí, en esta tierra, lo que nos va a proteger y nos va a hacer vivir, nos va a hacer prepararnos, es vivir conforme a la palabra. Si no, estaremos perdidos. Que el Señor les bendiga. Vamos a entregar este servicio. Vamos a entregarlo en las manos del Señor y que su Espíritu empiece a dominar nuestro ser y a regenerar nuestro ser. Oremos. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias.